Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 22 y les doy el título de esta predicación. Se llama Una tierra gimiendo. Y preparen sus corazones, hermanos, vamos a hablar sobre los acontecimientos de la semana pasada. Nos ponemos en pie, hermanos. ¿Estamos ahí? Romanos 8:22. Dice la palabra del Señor: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que sean edificadas, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, a través de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y de los que van a escuchar las enseñanzas, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestro país, México, Señor, que ha sido abatido, Señor, por los terremotos, Señor. También, Señor, por La Habana, Cuba, Señor, donde está nuestro hermano Cuba, Señor, nuestro hermano Luis, Señor, que ahí está, Señor, firme en la lucha, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, a su familia, Señor. Gracias, Señor, también te damos, Señor, por lo que has hecho, Señor, en cuidar, Señor, a tus hijos, Señor, en cuidar, Señor, de los huracanes, Señor, y que no ha sido tan grave, Señor, como se esperaba, Señor, como en la Florida, Señor. Te seguimos pidiendo por la congregación en Houston, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Sabemos que aún no termina, Señor. Tú quieres, Señor, hablarnos al corazón, Señor, y permite ciertas circunstancias, Señor, para que nosotros volteemos nuestros ojos hacia arriba para esperar tu venida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, aquí dice la palabra del Señor. Está hablando Pablo a los romanos, a los cristianos en Roma, que les escribe esta epístola y les dice algo. Les dice: porque sabemos que toda la creación gime a una. Ahora dice toda la creación. ¿Por qué? Porque toda la creación fue sujetada después de la caída del hombre. Cuando el hombre pecó, después vinieron las consecuencias, y esta tierra gime. Desde entonces Dios creó el paraíso, y ahí donde plantó al hombre, se puede entender así, puso al hombre ahí. Sin embargo, después de la desobediencia, toda la creación, hablando sobre, vamos a decir, las estaciones. Anteriormente no estaban las estaciones, pero bueno, podemos entender de que ahora entendemos de que viene la primavera, después viene el verano, el otoño y el invierno, y muere la vegetación, pero el Señor en su misericordia hace otra vez que salga lo verde, que crezcan las plantas y todo eso. Y la tierra está gimiendo, se está acabando esta tierra. Nosotros mismos estamos acabando con esta tierra, con el único lugar que Dios nos dejó para habitarla. Y ahí es donde el Señor quiere que entendamos. Y Pablo le dice primeramente, confronta con el pecado, nos confronta a todo ser humano y dice: no hay justo ni a uno. De la epístola de los Romanos, y nos va caracterizando, unos de una manera, otros de otra. Tú eres idólatra, tú eres religioso y tú eres hipócrita. Y a todos nos cobija con el pecado. Dice: no hay justo ni aún uno. Más adelante dice: más la justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe en Jesucristo. Ahí es donde el Señor quiere que nosotros entendamos. Y más adelante menciona, dice: ahora tenemos paz para con Dios, ya no hay problema. Y luego más menciona, dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia. Habla en Romanos capítulo 5. Y ahí es donde el Señor quiere que nos enfoquemos, sabiendo, quiere que conozcamos. Y aquí en el versículo 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, sufre la tierra dolores de parto.
Y aquí la gran palabra que podemos tomar, extraer de este versículo es sabemos. La diferencia, lo contrario a saber, es desconocer. Una persona que desconoce es vulnerable al engaño, ya que desconoce. ¿Pero desconocer qué? Bueno, obviamente la verdad. Porque es a través del conocimiento de la verdad es que nos dejamos de ser ignorantes. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y entendiéndolo, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice el Señor Jesucristo, con esto podemos entender, y conocerás a Jesús. Y Jesús te hará libre, libre del pecado, libre de la muerte. Obviamente de la muerte espiritual, porque nos vino a dar vida. Pero también nos hará libre ¿de qué? De la ignorancia. Él quiere que conozcamos, Él quiere que leamos con entendimiento, porque de nada sirve estar leyendo un libro cuando no lo entendemos. Él quiere que lo entendamos. Pero ¿cómo es que lo vamos a entender? Creyendo que es la palabra de Dios. Si tú lo tomas como un libro de literatura, de filosofía, eso nada más te va a alimentar tu mente, nada más. Pero la palabra de Dios es eficaz, tanto así de que penetra y divide el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios. Los escritores recibieron el aliento de Dios, la inspiración de parte de Dios para que los escritores escribieran la voluntad de Dios, el corazón de Dios plasmado en estas hojas. Los ojos de Dios están en este libro y nos confronta, nos ve, quiere que veamos nuestra imperfección, pero quiere que conozcamos y sabemos. Por eso quiere que conozcamos para que no seamos engañados. Una persona que ignora es vulnerable a ser engañado. Y cuando escucha de una verdad distorsionada, cuando te dicen, sí es cierto, ahí dice, pero te ponen sus conceptos o vamos a decir, sus tradiciones. Entonces esa verdad ha sido distorsionada. Esa verdad ha sido diluida. Esa verdad ha sido adulterada. Y ya no es la verdad. La verdad es absoluta. No, Él no quiere que vaguemos en dos pensamientos. Por eso Él quiere que conozcamos, y quiere que entendamos de que la verdad no puede ser distorsionada. Y se dan cuenta de estas personas que cuando son engañados, atrayendo a la gente, a la iglesia, con un evangelio de la falsa prosperidad, o elevando tu autoestima, o simplemente cuenta chistes, o que nada más te dicen lo que tú quieres escuchar, si no te confrontan con tu pecado. Y después cuando vienen las verdades absolutas de Dios, de que es por medio de muchas tribulaciones que entremos al reino de Dios, cuando viene una tribulación y no la entiendes, entonces te enojas porque te crees que has sido engañado. No, a mí me dijeron en la iglesia que si me acercaba a la iglesia, o que si hacía un pacto delante de Dios, o daba mi ofrenda, o daba mi casa, daba mi diezmo, el Señor me va a multiplicar. Y no es así, hermanos. Hacemos las cosas por obediencia simplemente, pero después de haber entendido. ¿Por qué es que entendemos? Porque creemos. Mucha gente quiere entender sin creer, y así no es posible. Para entender a Dios tengo que creerle primero. Si le creo, ahora le voy a entender, porque he creído en que este libro es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando se enojan las personas, por ejemplo, cuando les hablan de Jesús, se sienten defraudados por Jesús, se sienten defraudados por Dios cuando los atrayeron con un evangelio que no está en la Biblia. Y después se enojan también con el que les presentó esa verdad, entre comillas. Por eso, fíjense, hace un mes, no sé, unas semanas que pasó el huracán en Houston, y ahí está una de las iglesias más grandes del país, donde está dirigida por un pastor llamado Joe Austin. Pero después lo criticaron porque no abrió las puertas para la iglesia para refugiar a su propia gente, a su propia congregación.
sino que la cerró. Y después esa gente que se sintió engañada, defraudada por su pastor, porque perdieron todo. Hubo unas personas que perdieron toda su casa, todas sus pertenencias. Se sintieron defraudados. Pero no se sienten solamente defraudados por la persona, sino por Dios. Es que Dios me quitó mi casa, es que Dios... Y por eso menciona, dice, todo aquel que no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Adulteramos, dice que por el testimonio de estas personas es blasfemado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo Jesús está interesado en que conozcamos, que aprendamos. La gente común que no conoce la soberanía de Dios y su poder permisivo cuestiona a Dios. Y cuestiona haciendo preguntas como si existe Dios, ¿por qué es que permite los huracanes, los terremotos, los tornados? ¿Por qué es que se murió mi hijo, si yo que diezmo? ¿Por qué es que no tengo trabajo, yo que voy a la iglesia? Y no entienden del poder permisivo de Dios, la soberanía de Dios. Pueden preguntar, si Dios fuera bueno, no pasaría esto. Y juzgan a Dios, Dios es malo. Pero es porque no conocen. Ahora, quiero que entiendas esto. Hay unos que no conocen, no entienden, pero hay otros que no quieren entender. El problema no es preguntar, sino con la intención, la actitud que preguntamos. En nuestra ignorancia de su soberanía podríamos preguntar, ¿por qué yo? Diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué es que me pasó esto? ¿Por qué el terremoto en México? ¿Por qué? Si algo que caracteriza a nosotros los mexicas es la religión, guadalupano hasta las cachas, y no lo digo por burla ni nada, no, de ahí me sacó el Señor. Ahí caminando atrás de una peregrinación, viendo las danzas, todo eso. No lo digo con la intención de burlarme, no es mi intención, al contrario. Hay un dolor en mi corazón. Es mi país, es mi pueblo, es mi raza. No tengo la intención de burlarme de ellos, de ninguna manera, porque lo hacen por ignorancia. Ahora, el que lo hace sabiendo, pues ya, ¿cómo te defiendo? Pero bueno, el hecho es de que pueden preguntar, ¿y por qué yo? ¿Por qué es que no tengo trabajo? Yo que voy a la iglesia, yo que voy y le ayudo al pastor, y que ya madure, crezca. Es una gran diferencia de preguntar, ¿por qué yo? Cuestionando e inclusive tratando de debatir con Dios. Si yo fuera Dios, no permitiría esto. O la gran diferencia sería la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres que entienda con esta situación? ¿Qué quieres que vea con la pérdida de mi ser querido? ¿Qué quieres que vea? Tal vez no he visto con claridad. Muéstrame, Señor. Y en su soberanía, Él puede mostrarnos. Pero hay veces que a lo mejor va a guardar silencio. Y hay un silencio ensordecedor cuando le preguntamos y no nos contesta. Pero hay veces que no nos contesta porque Él sabe que sabemos la verdad. Él sabe que sabemos nuestro pecado. Y nos lo pone ahí. Y uno lo ignora. No es cierto. No. Dime, Señor. Y nos vuelve a decir, es por esto. ¿Por qué andas de mentiroso? ¿Por qué andas de ratero? No, Señor, no te entiendo, Señor. No se haga. No se haga. Sí Él está entendiendo. El hablar con Dios no es un monólogo de que nada más yo hablo y Él no habla. No, Él habla. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Ay, Señor, ¿por qué no se someten mis hijos a mí? Porque no te sometes a tu marido. Ay, Señor, no te entiendo, Señor. No te sometes a tu marido. Y se los pone ahí. Ay, Señor, ¿por qué mi esposa no se sujeta? Porque tú no te sujetas a mí. Te hablan, mujer. No, nos habla directamente, ¿no? Para que no se codie y no diga, ay, lo dice por ti el pastor. No. O te está avergonzando el pastor. No, te avergüenza tu pecado. No me salpiquen a mí tampoco con su pecado.
quieres que entienda, Señor, con esta situación? Y una de las preguntas que hicieron los discípulos, voy a tomar un episodio en el Evangelio de Juan, capítulo 9, menciona que los discípulos iban con Jesús y al ver a un ciego de nacimiento, ahí menciona, dice, cuando los ve, le pregunta diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Le preguntaron los discípulos a Jesús. Y es una pregunta, quieren entender. Y Jesús les da la respuesta. Pero podríamos preguntar, Señor, ¿por qué permitiste el terremoto en México? ¿Por qué permitiste que aplastara a niños en su escuela? ¿Pecaron ellos o sus padres? Y la respuesta, Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Esto no quiere decir, por ejemplo, de que aquel hombre ciego que estaba ahí desde de nacimiento, pues que era ciego de nacimiento, no quiere decir que fuera inocente. La Biblia me dice y me asegura de que no hay justo ni aún uno. Mira, para Dios aún así puedes estar en una camilla, en el hospital el resto de tu vida, en una silla de ruedas el resto de tu vida. Eso no te excluye del juicio de Dios. Por lo que estés sufriendo, si tus hijos te abandonaron, tu esposo te abandonó, X cosa. El sufrimiento a Dios no lo mueve. Tus lágrimas no van a conmover a Dios. Lo que lo mueve es la fe. ¿Dónde hemos depositado nuestra confianza de reconocer nuestro pecado? Porque de nada serviría de que estar sufriendo toda una vida y todo cuestionando a Dios o debatiendo con Dios. ¿Por qué es que permitiste esto? ¿Te imaginas estar sufriendo una vida o vivir o sufrir una muerte muy dolorosa? Hay gente que dice, ya se lo llevó el Señor, ya está descansando con el Señor. No, era idólatra. Era un adúltero. Era un borracho. Era una mentirosa. Era una prostituta. Y ante Dios, Dios no lo va a conmover tus lágrimas, ni porque digas, es que era tan bueno. Eso dices tú, pero la Biblia dice que era pecador. No hay justo ni aún uno, y está sufriendo. Ya está descansando. No está descansando. Se está ardiendo, va a arder por una eternidad. Que esto te ataladre la cabeza y el corazón para que vayas y prediques el Evangelio. Porque ¿qué caso tiene, hermanos? Estar aquí sentados, échele pastor, yo ya me libré, ya estoy de este lado, que sufran los mexicanos de aquel lado. Qué crueles seríamos. Cuando cruzaron los dos, cruzó la esposa y el esposo le ayuda a la esposa, ya brincó la cerca y le dice, ayúdame, excuse me, le dice la esposa, excuse me, ya se le olvidó que en cuanto pisó tierra americana, excuse me, hello, ahí te ves. Aquí sí ya no me golpeas, fíjate, aquí está el 911. Sale la esencia. No, hermanos. Tenemos que predicar con entendimiento, con misericordia, con amor, con compasión, con una pasión que arde en nuestros corazones por predicar el Evangelio. Preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esto no quiere decir de que ni sus padres, ni el hombre que estaba ciego hayan sido inocentes delante de Dios. O que los mexicanos, o que los niños que aplastó ese edificio por el terremoto, ¿eran inocentes los niños? Miren, los niños son inocentes. En su edad están en la inocencia y van a la presencia de Dios. Pero todos aquellos que ya recibieron una conciencia y que pecan voluntariamente, con premeditación, alevosía y ventaja, para ellos ya necesitan un Salvador. Y hoy por hoy estamos viendo de que nuestros niños están perdiendo cada día más pronto su inocencia. Cuando los exponemos a una televisión, a un teléfono, donde ven cualquier cosa, y no cualquier cosa, pornografía, películas de terror y todo eso, abren puertas para que entren espíritus. Y hoy por hoy puedes ver niños endemoniados. Es cierto, se ven bonitos, dormidos y en la foto, pero despiértalos y
Sale su esencia. Ahora, por eso quiero que entiendas de que, mira, yo como mexicano, no estoy diciendo, ¿quién pecó? Y Dios me puede decir, no, ni los mexicanos, ni sus antepasados. No. Es no lo que quiere decir Jesús, sino es para que las obras de Dios se manifiesten, para que seamos movidos a misericordia. Y Jesús sanó a aquel hombre ciego. Y dijo, aquel hombre ciego, cuando reconoció de que era Jesús, aún así, él decía, Jesús me sanó. Y no le creían. Él no cambió su convicción y dijo, Jesús me sanó. Cuando se lo topa enfrente y luego, después de que lo expulsaron de la sinagoga porque no dejaba de hablar de su Salvador, de su sanador, él se lo topa a Jesús y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Pues si lo viera, pues lo estás viendo, yo soy. Dice que se postró y le adoró. Y dijo, para eso ha venido el Hijo del Hombre, a dar vista a los ciegos. Para dar vida, ¿a quién? Al muerto espiritualmente. Le preguntaron, ¿quién? Y dice que es para que las obras de Dios se manifiesten. Las obras de Dios se manifestasen. El hoy que estamos viviendo, hoy como mexicanos, ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Lo mejor porque todo el mundo ha sido testigo de cómo los mexicanos se unieron ahí para salvar a los que estaban entre los escombros. Día y noche, cómo fueron movidos a la misericordia. Pero regresemos 5 minutos antes, 10 minutos antes. A lo mejor unos estaban robando, a lo mejor unos estaban adulterando. ¿Que el terremoto los cambió su naturaleza? No, siguen siendo pecadores y no se arrepienten delante de Dios. El hecho de que tú y yo estemos pasando por una situación, eso no me hace más salvo, porque por muy doloroso que sea, lo único que me hace salvo es la fe en el Señor Jesucristo y el arrepentirme. ¿Por qué me arrepiento? ¿Me arrepiento para creer? No, porque he creído, me arrepiento. Es primero creer. Y porque creo, soy compungido y soy delatado delante de Dios y veo mi desnudez delante de Dios. No hay justo ni aún uno. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi Padre. Y ahí ya viene una conversión. Las obras y las señales de Dios se van a cumplir, querramos o no querramos. Y Dios quiere que conozcamos más de sus tiempos y de sus dispensaciones. Yo te invito a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 es donde el Señor Jesucristo, ya antes de ir a la crucifixión, se toma el tiempo para explicarle a sus discípulos, basado a 3 preguntas que le hacen. Y en Mateo capítulo 24, versículo 1, menciona esto, dice, ahí los voy esperando, ahí me alcanzan. Menciona esto: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es como decir, mira, el Palacio de Bellas Artes, Señor, lo hicimos aquí. Mira, la Alameda Central, Señor, la hemos adornado. Mira el Ángel de la Independencia, ahí en México, es cierto que está ahí. El monumento a la revolución. Mira, Señor, lo que hemos construido. Las pirámides. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, eso se cumplió en el año 70, después cuando fue sitiada la ciudad a través de los romanos y destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una pregunta. Otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Número 2. 2 preguntas. ¿Y el fin del siglo? 3 preguntas. Aquí el Señor Jesucristo les habla con paciencia, así como nos habla a nosotros, directo al corazón, sin rodeos. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Y es lo que Jesús está interesado.
de que no seamos engañados. Por eso, miren, esa es la advertencia, por eso comienza así el Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Él quiere que ¿qué? Que conozcamos, que no desconozcamos ni de sus tiempos, ni de sus dispensaciones. Quiere que conozcamos de su amor, de su misericordia, pero también del juicio de Dios que viene sobre la tierra. Dice, porque vendrán muchos, aquí no dice pocos, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, aquí no dice a pocos, a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Hoy por hoy, Internet está siendo saturado con el país, hablando del país de Corea del Norte contra Estados Unidos. Y hasta te dan advertencias. ¿Qué es lo que debes hacer después de un ataque o de un bombardeo nuclear? Metas en un búnker, haga esto, 30 minutos quédese esto. ¿Por qué te están advirtiendo? Porque cabe la posibilidad de un ataque nuclear. Por la soberbia del ser humano, por la altanería. Sin embargo, bueno, aquí el Señor Jesucristo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no te asustes, iglesia. Aquí le está hablando a su iglesia. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Va a haber rumores de guerra, pero también va a haber guerras. Pero aún no es el fin. En el último siglo hemos visto tantas guerras como las que no han pasado en la historia del ser humano. Pero no solo eso, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estados Unidos contra mismo Estados Unidos. Y un país dividido y una casa dividida no prevalecerá. Este país está dividido por los pensamientos de los seres humanos, de los estadounidenses. Unos a favor, sí, vámonos en contra de los hispanos, y otros no, movidos a misericordia. Unos movidos, vámonos a la guerra. Un odio que los ha conectado y la enfermedad se contagia. Es por eso de que hoy por hoy vemos un Ku Klux Klan donde quiera, en toda la nación, movidos por el odio. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Hace un año y medio estaba la enfermedad de Zika. Todos asustados. Es más, estuvo aquí en Dallas los que estuvieron enfermos. Y ahí los teníamos cerquitas y todos asustados. Y va a haber una enfermedad, aparte del odio y la amargura que está contaminando a todos los seres humanos, el resentimiento, la tristeza. Pero va a haber una enfermedad que va a ser casi diezmada la población del mundo, hablando de casi una tercera parte. Quedará una sola tercera parte después de enfermedades. Dice, habrá hambres. Este país es el país más rico del mundo, sin embargo, también tiene hambre. Dice, y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué? Y terremotos. La tierra gime. La tierra es sacudida periódicamente. Busca sus ajustes. Los volcanes, se habla de que cada año se aumenta una pulgada. Cada año se va aumentando una pulgada. Hay volcanes que aún no han hecho erupción. En México, en la Ciudad de México, está el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Se le conoce como la durmiente, no recuerdo ahorita. Pero dice que no ha despertado. Hace unos días hubo unas explosiones y no hizo erupción, pero sí periódicamente sueltan ceniza. Y la gente se ha acostumbrado tanto ya a ver estas situaciones que no se arrepienten. Eso es lo del día, como en Japón, hay terremotos seguidos ahí. Y ahí la gente ya lo ve como, no pasó nada, llegó a tanto. No se asustan, se han acostumbrado, así como se han acostumbrado a su pecado. No nada más ellos, todos nosotros nos hemos acostumbrado a nuestro pecado. Al cabo el Señor no viene. No, al cabo,
sigo haciendo lo mismo. Sigue diciendo, dice, y todo esto será principio de dolores. Mencionaba, dice que la tierra gime. Sí, y dice que con dolores de parto. Sufre la tierra, como con dolores de parto. Cuando las mujeres, hermanitas, cuando han tenido sus bebés, pues claman, gimen, arañan al marido si está ahí cerca, por tu culpa. Tiemblan, son sacudidas. Es cierto, pues, es desde las entrañas. Por eso existe esa conexión entre madres e hijos, un amor entrañable. Bueno, esta tierra está sufriendo, está gimiendo, está clamando, sálvame, Señor, también a mí. La misma naturaleza va en decadencia, va sufriendo, la misma naturaleza está sufriendo. Hoy por hoy estamos viendo, ha habido más terremotos en los últimos 100 años que en la historia de la misma tierra. Y se cumple la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Que no les extrañe, hermanos, que nos acusen ya como cristianos, inclusive por el calentamiento global o por los terremotos o por los huracanes. Suena ilógico, pero espérese tantito. Los homosexuales nos van a acusar de intolerantes. Nosotros, dele si quiere, pues ¿qué tiene? Pero Dios es intolerante y la palabra sigue diciendo que tu práctica es pecado. Eso no cambia. Es que Dios es amor, sí, es amor, pero no te equivoques. El amor no es el camino a Dios. Dios es amor. Conoce a Dios, vas a conocer el amor. Por eso dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Ahí está lo falso, lo engañoso, y Dios quiere que conozcamos, y conoceréis a Jesús, y Jesús te hará libre de la ignorancia. Dice, y engañarán a muchos, no dice a pocos, a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, pues el Señor hace lo que... y culpamos a Dios. El amor de muchos se ha enfriado. Para la muerte de 100 personas, 1000 personas, 10,000 personas, es una noticia. La muerte de un hijo es una tragedia. ¿Ven qué diferencia hay cuando no somos movidos por la misericordia, por el dolor de los demás? Si fuera tu hijo, una tragedia, el mundo se te acaba. Pero como no hay esa conexión, entonces, es una noticia. ¿Cuántos murieron? Pues no sé, 50, de 50 a 60 ya no le diferencia. Sí, porque entre esos 10 no estaba tu hijo. El amor de muchos se enfriará. Más adelante nos enseña, dice, así que, el versículo 26, dice, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, y hablando de la venida del Señor, no salgáis, o mirad en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí habla de buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos
de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí nos está diciendo el Señor, para que venga el Señor Jesucristo, tienen que acontecer estas cosas. Y que el Señor quiere que conozcas, que entiendas por qué es que van a pasar estas cosas, por qué es que han pasado estas cosas, porque se está cumpliendo los tiempos de la dispensación. En el principio estaba la creación, Dios puso al hombre y lo puso con su inocencia. Dice que los hombres, el hombre y la mujer andaban desnudos, no se avergonzaban. Pero después del pecado, de la caída del hombre, dice, vieron su desnudez y cubrieron su desnudez. Cosieron hojas de higuera. ¿Cuál era el propósito? Bueno, de que si se acercaba a Dios, que no los viera su desnudez. Se avergonzaron. Y Dios nos está avergonzando con nuestro pecado. Por eso después cosieron esas hojas de higuera y vino la dispensación del pecado. El pecado original. Y la maldad va en aumento. Adán simplemente comió del fruto prohibido, pero su hijo mató. La maldad va en aumento. En el principio dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, pero en Apocalipsis ya vemos un dragón, la serpiente antigua. La maldad va en aumento. El amor de muchos se enfriará. Después de eso viene el coraje de Dios en Génesis capítulo 6 y dice que Dios, viendo la maldad de los hombres, viendo que su pensamiento era de continuo solamente el mal, dijo, voy a raer de toda la tierra a todo ser humano, porque a Dios le dolió que el hombre haya escogido hacer el mal. Y ahí nos va a hablar de un hombre llamado Noé. Versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? Bueno, todo lo que el Señor nos está explicando. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira, si la palabra de Dios está viva y activa dentro de ti, tú no pasarás, porque su palabra mora dentro de ti. Cuando dice que Dios le dolió que el hombre haya decidido hacer de continuo solamente el mal, dice, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino un terremoto, hasta que vino hambre, hasta que vinieron guerras. Los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí es donde nos está advirtiendo la venida del hombre. Ahora, la venida del Hijo del Hombre, es un sobrenombre que se entiende como el Hijo de Dios. La venida de Jesucristo no está sujeta a tu obediencia. Así que crees o no crees. No, Él va a venir y no te va a preguntar. Él va a venir cuando se complete el número de los escogidos. Tal vez es tu hijo, el que no cree, el rebelde. Tal vez es él. Tal vez son tus padres, tu esposa, tu esposo. A lo mejor es el último que va a entrar. Un día se va a terminar esta dispensación de la gracia. Después, cuando después de esto vino el pacto de Noé, donde dice que Dios se comprometió con él mismo y dice que juró que no iba a terminar la tierra con agua, sino que ahora vamos a ver de que los elementos van a ser fundidos. Viene por fuego el juicio de Dios. Después de ahí, Dios le dice a Noé que vayan y dispérsense, a él y a otras 7 personas. Multiplíquense, hablando de la descendencia de Noé.
sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Fueron 8 los únicos que se salvaron. Pero dice, vayan y multiplíquense, sojuzguen la tierra. Pero ellos dijeron, no, aquí nos quedamos, y decidieron hacer una torre llamada la Torre de Babel, buscando su propio medio de salvación, cayendo en un religiosismo, en una idolatría, adorando al hombre, haciendo a un lado al Creador, y empezaron a adorar al hombre, a Nimrod. Más adelante vemos las consecuencias de que, bueno, Dios en su misericordia vino y puso el pie en la tierra y hubo un terremoto. Y confundió las lenguas de todos los hombres. Por eso fueron dispersados por todo el mundo. Pero siguieron con sus creencias. Más adelante viene el pacto abrahámico, cuando le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré una tierra donde fluye leche y miel. Ahí sigue otra dispensación, donde es el llamamiento de Abraham. Y después viene la descendencia de su hijo Isaac, y luego de la descendencia, donde vienen los patriarcas. Más adelante viene cuando quedaron de esclavos por más de 400 años en Egipto. Y viene la liberación a través de Moisés, con el poder de Cristo, con el poder de la vara, con el poder de la palabra de Dios, los milagros y prodigios. Más adelante vemos de que Dios da la ley a través de Moisés. Y ahí está la dispensación de la ley para los judíos, para los israelitas. Y es a través de la ley que nos confronta con nuestro pecado. Yo no conocía que robar era malo hasta que la ley me dijo que robar era malo. Y ahí la ley me estaba mostrando mi pecado, mi condición, de que no había justo ni aún uno, de que no era cumpliendo la ley, porque nadie podía cumplir la ley. Por eso era de que entendieran de que esperaran al Mesías, al Salvador. Y cuando viene Jesús, cuando viene Cristo Jesús, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, erradica de todo ser humano el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí está la salvación, es gratuita, no es por obras. El cristianismo es, para que lo entendamos así como lo entiende el mundo, es la religión, la única religión, aunque no es una religión, es una relación con el Señor. Es la única religión la que nos enseña que la salvación es a través de la fe, de creer. Todas las otras religiones te van a decir, haz esto y vivirás, haz esto, haz tus indulgencias, mata cristianos como los musulmanes, sigue adorando tus ídolos como los hinduistas, sigue creyendo en ti mismo como los budistas. Pero el Señor Jesucristo, Él dice, yo vine a darles vida y vida en abundancia, una vida espiritual. Y quiere que conozcamos de sus tiempos. Y cuando el Señor Jesucristo trajo el mensaje, no su mensaje, sino el mensaje de la salvación. Yo no les traigo mi mensaje, sino el mensaje que oí de mi Padre. Yo no les hablo por mi propia cuenta. Más adelante vemos de que se tenía que cumplir la palabra de Dios, porque Él dijo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino a morir por su pueblo, pero su pueblo no, lo crucificó. Más adelante vemos de que cuando está crucificado el Señor Jesucristo, y Él dice, consumado es, y dice que Él expiró. Cuando Él expiró, viene la dispensación de la gracia. No lo merecíamos, no nos merecíamos que Él pagara por nuestros pecados, por nuestros delitos. Y ahí está la dispensación de la gracia. Y hoy en día estamos en la dispensación de la gracia. Pero un día se va a acabar la paciencia de Dios. Alguien dice, no, el Señor no viene. No es que retarda su venida, sino que es paciente para con nosotros, para que tu hijo se arrepienta a través de tu predicación, de tu testimonio. Que vengan a los pies de Cristo. Por eso menciona, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre.
Mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el terremoto, muchos se arrepintieron, o algunos. De todo un país, hubo algunos que voltearon al cielo y reconocieron su pecado. Pero como en los días de Noé, antes, dice, porque como en los días antes del terremoto, para entenderlo, antes del huracán que azotó Estados Unidos o Puerto Rico, Cuba, dice, antes de que viniera el diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Hoy por hoy estamos viviendo una vida desordenada, comiendo puras cosas que no nos alimentan. Donde quiera que vayamos. Cada vez nos estamos acabando esta tierra, sus minerales. Por eso que los vegetales ya no contienen las mismas vitaminas, proteínas que contenían antes. Porque nos estamos acabando esta tierra. Esta tierra está gimiendo. Dice, pero dice que estaban comiendo y bebiendo. Es triste de que, por ejemplo, en Florida, dice, era más fácil encontrar cerveza o vino que botellas de agua. ¡Qué triste! Dice, dice, casándose y dándose en casamiento. Hoy por hoy estamos viviendo una generación donde se ha multiplicado el divorcio. Es más, es raro encontrar una persona que se haya casado solamente una vez. Al rato va a ser algo que va a ser sorprendente. O que cuando le pregunten a sus hijos, ¿cuántos padres tienes o cuántas mamás tienes? Va a ser triste, hermanos. Porque nos hemos acostumbrado al pecado, a la maldad, a la destrucción. Pero está hablando de sus dispensaciones. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios nos está asegurando lo que va a pasar y Él está interesado en que conozcamos y de que entendamos el propósito. En Romanos 8:28 menciona esto, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Eso es entender. Aquella persona que no entiende, pues no sé, o no le han explicado, o yo me preguntaría, ¿será hijo de Dios? ¿No entiende? ¿No entiende estas cosas? Jesús le dijo a Nicodemo, de lo que sabemos hablamos. Si no entiendes las cosas naturales, tienes que nacer de nuevo. Naciste con tu pecado original, o sea, es necesario nacer de nuevo. Si no encuentras las cosas del cielo, no entiendes las cosas del cielo, ¿cómo vas a entender las celestiales? De lo que sabemos hablamos. Y hoy por hoy, si vas a un restaurante, lo que están hablando es de todo menos de Dios. Inclusive, tristemente, hay veces que vas a una iglesia y lo que menos se predica es la palabra de Dios. Te hablan de motivaciones, te hablan de ciertos temas, pero no te hablan de la palabra de Dios. El día que yo no me suba aquí con este libro, bájenme. El día que yo no comience hablando de un versículo, bájenme. Porque Pablo mencionaba, dice, yo les predico a Cristo y a este crucificado. Mi compromiso no está delante de ustedes, es delante de Dios primeramente. De que tengo que predicar el Evangelio. Él quiere que entendamos. Y lo que está pasando hoy en día tiene un propósito para nosotros. Los cristianos esperamos su venida. Y todo esto que está aconteciendo no es más que, es cierto que hay un dolor por las pérdidas humanas, es cierto por las pérdidas materiales, gente que perdió sus casas, su negocio, todo lo que tenía, se quedó sin nada. Y si nunca ahorró, nunca tuvo un plan B, perdió todo. No tenía ni dinero, basó su confianza en su negocio, en su casa. Y para nosotros nuestra confianza debe estar en el Señor. No hacer tesoros en la tierra. El que pone sus tesoros en la tierra, en lo terrenal va a quedar. Dice, más hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no minan,
donde no se corroe. Ahí las obras que estamos haciendo, que queden ahí escritas en el libro, porque no nos las vamos a llevar, simplemente el Señor está escribiendo, porque no eres tú, sino Cristo en ti, el que está haciendo la obra. Pero debe de haber un dolor por nuestros seres queridos, por nuestra raza. En 2 Samuel 22:8 menciona esto. Ahí espérenme. Dice, la tierra fue conmovida, la tierra gime. Dice, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, y se estremecieron porque se indignó Él. ¿Quién es Él? Dios. Dios está enojado. Aún así, Dios sigue siendo misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Si leemos de que su misericordia se reanuda día con día. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos por el pecado que cometimos anoche. Ayer en la tarde, ayer en la mañana. Porque aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores porque hemos nacido con esa naturaleza. Pecamos porque somos. No pecamos para ser pecadores. No, pecamos porque somos pecadores. Porque el problema está dentro de nosotros. Pablo decía, el bien que quiere hacer ese no hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne? Él, como tú y yo, tenemos dos naturalezas. Y su vieja naturaleza a veces salía y a veces se enojaba. O se jactaba, dice, para que las revelaciones del Señor no me exaltare sobremanera. El Señor permitió un aguijón. El Señor va a permitir un terremoto en tu casa. Un huracán en tu casa cuando no te sometas a Dios. Y no preguntes, ¿por qué yo? No, entiende. Y te va a decir, por tu pecado. Porque no me entiendes, no me obedeces. Porque esa es la manifestación del amor de Dios. Es cierto, el amor de Dios se ve en su provisión, en su consuelo. Cómo nos consuela cuando estamos tristes, pero también en la disciplina. Dice el salmista, por tu fidelidad me afligiste. Sé porque todo aquel que no recibe la vara del Señor es bastardo y no hijo. Ay, ¿por qué los rusos no pasan terremoto? Ah, ¿qué crees? Son ateos. Sin embargo, Dios no hace excepción de personas. El no hacer excepción de personas no quiere decir que Estados Unidos no le va a pasar nada, porque es un país que se caracteriza cristiano. O México, muy religioso. Pues su religión es lo que los ha llevado a estas tempestades también. Aún así, Dios sigue siendo misericordioso y solo nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de ponernos a cuentas con Él porque le hemos ofendido. En Daniel 9:20 menciona esto. Aún estaba hablando Daniel, y orando y confesando mi pecado. David decía, he pecado contra ti, solamente contra ti he pecado, hablándole a Dios. Sin embargo, también pecó contra Betsabé y contra Urías. El hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Daniel le estaba diciendo, dice, y estaba orando, aún estaba hablando y orando. Hablar es platicar, dialogar con Dios. Hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Pues nuestro hablar y nuestro orar debe decir confesar el pecado de nuestro país, México. De nuestro país, Estados Unidos. Y de los países en todas las naciones. Dice, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. Tenemos que ser conmovidos. Ver el pecado de ellos y el de nosotros. Dios quiere que oremos por nuestro pecado y el de nuestro pueblo, que está infectado de una idolatría. En 2 de Crónicas menciona esto, si me acompañan rápidamente, ya casi para terminar. 2 de Crónicas, capítulo 7, y es un versículo conocido.
menciona esto. Aquí está, Dios le habla a Salomón después de que había terminado su casa. Versículo 11 menciona esto. Segunda de Crónicas 7:11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare México, si se humillare Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la clave, hermanos. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro, si buscamos obedecer a Dios, Él pasará por alto. Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os olvidareis. El Señor cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea. Ahí el Señor está poniendo una, ¿cómo se dice? Traigo la palabra. Una condición, gracias, hermano. Está poniendo la condición: si se humillare mi pueblo. Y luego más adelante, el versículo 19 dice: mas si vosotros si os volvieres, aquí están las consecuencias, si dejamos a Dios, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, y los arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Jesús dice: confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Yo quiero que entiendas, la intención de esta prédica no es de llenarte, que te llenes de temor por los acontecimientos que están pasando. Es cierto que nos duele, nos debería de doler. Me preocuparía si no les doliera el dolor del sufrimiento de los demás. Pero no es más que el Señor que nos está diciendo: vengo pronto,
vengo pronto. Él quiere que conozcas sus señales, sus dispensaciones, que conozcas sus manifestaciones, que entendamos de que su venida es pronto. El Señor dijo, yo he vencido al mundo. Él quiere que nos refugiemos en Él y descansemos conociendo y entendiendo su soberanía y poder, y aferrarnos, y que nos aferremos a sus promesas, y aún no temer a la muerte y persecución del mundo, porque estamos seguros en el hueco de su mano. Aunque la tierra gima de dolor por causa de la caída del hombre, nosotros esperamos una tierra nueva, cuyo constructor y edificador es Cristo Jesús, Señor nuestro. Estemos confiados en medio de nuestras tribulaciones, sabiendo, aquí está otra palabra, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y es lo que Jesús está interesado, quiere que conozcamos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza a nadie. En la dispensación de la ley estaba escrito de que alma que pecare, esa morirá. ¿Y sabes que eso sigue vigente? Dios no ha pasado por alto eso. Él quiere que entendamos. Aún sigue vigente esas palabras. Alma que pecare, esta morirá. Y todos hemos pecado. Todos. No hay justo ni aún uno. Pero el Señor Jesucristo, que aprendió a obedecer según el libro de Hebreos, en un momento, ahí en Getsemaní, antes de que fuera apresado, como ya conocía sus tiempos, dice que cuando la hora había llegado, tomó a sus discípulos y los llevó al monte y le dijo, esperar aquí y yo oraré al Padre. Estar velando, y Él quiere que estemos velando, cuidando de su venida. Le dijo a sus discípulos, orad, orad. El Señor se apartó y dijo, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase. Si es posible de que no venga otro terremoto, que no pase. Si es posible que pase esta copa, la ira de Dios, el coraje de Dios contra todo ser humano, que pase. Pero el Hijo le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él quiere que aprendamos a conocer su voluntad, sus tiempos. Fue apresado, fue torturado, se burlaron de él, lo escupieron. Y estando en la cruz, un hombre a su derecha, también crucificado, le dijo, si eres hijo de Dios, desciende, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero con una actitud incorrecta. Si eres hijo de Dios, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué permitiste los terremotos? Si eres hijo de Dios y eres todopoderoso, ¿por qué permitiste esto? Si yo fuera Dios. El otro hombre que estaba a su izquierda le contestó a aquel hombre, aún estando en la misma condición, ¿y no te arrepientes? Una condición de muerte. Y ahí está representando a toda la humanidad. Ahí estaban los fariseos burlándose, los religiosos burlándose. Estaban los intelectuales también, ahí que conocen mucho, como los romanos, los filósofos. Pero estaba un hombre ahí a su izquierda y le dice, aún estando en la misma condición y no te arrepientes, aún perdiste toda tu casa en el terremoto y no te arrepientes, sigues con tu misma vida, con tus mismas prácticas, tratando de estafar.
Este terremoto sacó a relucir lo mejor y lo peor de nosotros. Lo mejor fue de que muchos mexicanos se unieron, pero también muchos sacaron a relucir lo peor de nosotros, estafando, haciéndose pasar por ciertas autoridades para entrar a casas y robar. ¡Qué vergüenza! Uno dirá, solo en México pasa esto. No, está en todo ser humano el pecado. Dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hubo humildad, mansedumbre. Reconoció a Jesús como rey porque le dijo, cuando estés en tu reino, le dijo, acuérdate de mí. El Señor Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Dice que al momento dijo el Señor Jesucristo, Elohim, Elohim, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba cargando con tu pecado y el mío. Se vistió de pecador y Dios no lo pudo ver. Dios se apartó de él. Y dijo, consumado es. Y menciona el Evangelio de Mateo 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Ese velo no era más que el Señor Jesucristo siendo rasgado de arriba hacia abajo, porque la salvación desciende de arriba. Tú jamás vas a alcanzar la salvación con tus obras, con tu religiosismo. Es de arriba hacia abajo que se rasgó el velo, porque es de arriba de donde viene la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y ahora tenga acceso al lugar santísimo. Ese velo ha sido rasgado. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tembló porque fue la voluntad del Padre. Estaba sacudiéndose esta misma tierra, sometiéndose y doliéndose, gimiendo. Mi Creador está siendo crucificado, porque todo fue creado por Él y para Él. Fuimos nosotros, fue nuestro pecado que lo crucificó. Si a ti no te puede eso, ¿qué te va a poder la gente que está sufriendo? Para nosotros los cristianos, después cuando oímos de guerras y rumores de guerra, cuando hay enfermedades, pestes, cuando hay terremotos, debe de sacudirnos nuestro propio corazón diciendo, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. La iglesia dice, sí, Señor, ven pronto, tu iglesia te espera, tu novia te anhela, tu novia te está esperando, ataviada, esperando al novio. Estar velando, estar orando, haciendo lo que tenemos que hacer, velando. La carne es débil, los discípulos de Jesús se durmieron, pero después recibieron el Espíritu Santo y recibiréis poder de lo alto. Ese poder que se manifiesta a veces con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oímos de guerras y rumores de guerras, de terremotos, de huracanes, vientos huracanados. En el libro de Hechos, capítulo 16-25, menciona eso después de que Pablo y Silas, después de haber predicado el Evangelio, fueron apresados y fueron azotados por lo que estaban predicando. 40 azotes menos uno. Y ahí, presos, en un calabozo, frío, maloliente, ahí junto con todos los presos. (16:25) dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Cómo es que después de haber sido azotados, todavía glorificaban al Padre? La Biblia me enseña que estar agradecido con Dios en todo y por todo.
Padre, gracias por el terremoto. No, Señor, así no. Padre, a pesar del terremoto te damos gracias, Señor, porque nos estás dando tiempo de arrepentirnos, tiempo de ajustar nuestras cuentas contigo, tiempo de ir a predicar el Evangelio, de restaurar a la gente, sacándolos, libertándolos de su religiosismo, de su ignorancia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cantaban himnos a Dios. Si hubieran tenido la oportunidad, tráete las guitarras, vamos a cantar a Dios. Me duele, sí, pero me gusta alabar a Dios a pesar de mis azotes, a pesar de que he perdido mis familiares, a pesar de que perdí mi departamento. Vamos a exaltar a Dios porque desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Porque no estás siendo movido por mis lágrimas, por mis azotes, sino estás siendo movido por la fe que he depositado en ti. Y Dios, y Jesús escuchando las alabanzas, ahí exaltándonos, diciendo, miren a mis hijos, a pesar del dolor que están sufriendo, 40 azotes menos 1, me están dando gracias. Porque se estaban humillando, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y los presos oían, estaban dando testimonio, Pablo y Silas, del poder de Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No era más que la presencia del mismo Señor Jesucristo poniendo el pie en la tierra para rescatar a sus hijos, escuchando el clamor de sus hijos, de una iglesia orando, esperando la venida del Señor Jesucristo. Es por eso, Señor, que anhelamos tu presencia. Va a haber terremotos, querramos o no querramos, decretemos o no decretemos. No tenemos autoridad para decretar, simplemente para someternos a la voluntad del Padre. Esta tierra está gimiendo. La intención de esta prédica no es el temor y miedo, sino confianza en Él. La motivación que debemos de tener es de predicar el Evangelio, conociendo estas cosas. Y quiere que conozcamos de que Dios no te salvó para vaciar el infierno. No, Dios te salvó para usarte. Quiere usar tus manos, tu boca, tus pies para ir a predicar el Evangelio. Que la motivación de predicar el Evangelio no sea huir de las llamas del infierno. Que la motivación por predicar el Evangelio no sea el estar en un lugar donde no habrá frío, no habrá calor. Que la motivación para predicar el Evangelio sea en sus clavos, en sus manos, en sus pies. La corona de espinas, la lanza que atravesó su costado. Hermosura no le veremos, dice la Biblia. Esa es la verdadera motivación. Porque fue la motivación del mismo Hijo subiéndose voluntariamente a la cruz, obedeciendo al Padre. La motivación que motivó a Jesús fue el amor que tuvo hacia ti, hacia mí. De tal manera amaste a estos pecadores que me estás entregando. Tal vez no lo entiendo como hijo, pero te obedezco, Padre. Y me subo voluntariamente porque tu amor me conmueve, me motiva para subirme a la cruz. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu orden
nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Oramos por todas aquellas personas que perdieron a sus seres queridos. Que Dios los fortalezca. Oramos para que entiendan de que Dios es soberano. Y que si aquellas personas que murieron conocían de Dios, eran parte del pueblo de Dios, ellos están mejor que nosotros. Y también de que entiendan los vivos, de que si no conocían de Dios, van a estar por una eternidad ahí, separados de Dios. Esta predicación no es de condenación, sino de confianza, que confiemos en el Señor y prediquemos el Evangelio, que conozcamos de sus verdades absolutas. Oramos por el país México, por Cuba, Puerto Rico, aún por este país que se ha olvidado de Dios, no generalizando, pero el amor de muchos se ha enfriado y se están cumpliendo todas las señales. Y Dios quiere que entendamos de sus señales, de sus tiempos, de sus dispensaciones. Ciertamente nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, pero nos dejó su palabra para que entendamos que como cristianos no debemos temer a la muerte y que compartamos del Evangelio, porque solamente lo que tiene vida puede llevar vida, lo muerto no. Es imposible que la gente nazca de nuevo sin el Evangelio. El Evangelio es lo que trae vida, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis a Jesús, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni cubano, puertorriqueño, estadounidense, mexicano, tolteca, olmeca, vendrá el Padre si no es por mí. Ahí está la salvación, pero está condicionada al creer, que procede al arrepentimiento, al compungimiento. Cuando Jesús vino su presencia y hubo un gran terremoto, ahí con Pablo y Silas presos. Aquel carcelero se quiso quitar la vida porque pensó que habían huido, pero Pablo le dijo: no te hagas daño. Él entendió, dijo: ¿qué haré para ganar la salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le predicaron del Evangelio a él y a los demás que estaban ahí, a él y a su familia. Y dice que él se bautizó inmediatamente, él y los suyos. Se bautizaron en un acto de obediencia, porque habían creído, porque habían puesto su confianza, no en Pablo, no en Silas, sino en el que provocó ese terremoto, Jesús. Porque vino porque escuchó el clamor de su pueblo. Gracias, Señor, te damos, Señor. Te pedimos, Señor, fortaleza para México, Señor. Que sus gobernantes guíen con sabiduría, con entendimiento, Señor.
Gracias, Señor, por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo y en todo, Señor. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor.